Okej, så jag heter Michelle. Du sa till mig att jag måste prata på svenska lite mer. Så därför att jag är med min kompis. Han är svensk, hon. Hon är inte hon. Eller han. Han är svensk. Han är svensk, men han är jätteduktig på spanska. Han är jätteduktig. Så därför att han ska prata på spanska och jag ska prata på svenska. Boom! Que yo tengo permiso a hablar todo en español. Exakt. Ja, det är lite svårt för mig att prata på svenska hela tiden, men jag måste göra det. Pero haces un buen trabajo hablando sueco ahora. Tack så jättemycket. Vad tror du om min svenska nu? Estás como intermedio plus. algo así. Okej, intermedio plus. Oh my god. Okej, perfekt. Me llamo Tim Lind y lo que puedo explicar. Los hispanohablantes usualmente equivocan mucho entre han y hun, o él y ella. No hay problema porque es un reflejo, pero puede ser que los suecos como se entienden. Ja, och det är lika. Alltså, det är hon och han. Så du måste tänka så, okej, han eller hon. Jag alltid blanda den här orden. Sí, Ja. que siempre se estás mezclando, como equivocando entre han y hun. Ja, han ska vara min översättare. Hur kunde prata så bra på spanska? Ajá, ¿cómo aprendiste tanto español? Bueno, los suecos pueden elegir su tercer idioma en sexto grado. Yo elegí español porque es muy popular y yo pienso aún que es un idioma muy mundial, que hay muchos países donde hablan español. Y fue mi razón por empezar a aprender español. Y he estudiado 4 años para ser profesor de ciencias naturales en Estados Unidos. Men på spanska eller? No. Mis Para estudios hice en inglés. Okej. Pero exakt. a través de mis estudios en Estados Unidos conocí una chica en línea, una mexicana. Det är inte jag, Nej. exakt. Det är inte jag. Det är annan mexikan. Ja. Sí, otra mexicana. Alltså jag tror att det är jätteviktigt när du är med en spansktalande person. Det som, du måste göra det hela tiden. Sí, que yo aprendí mucho hablando con mi novia en esta época, Ja. pero cuando nuestra relación no funcionó, he empezado a buscar grupos de intercambio. Hur säger man? Språkutbyte. Språkutbyte. Okej. Intercambio de idiomas, como muy literal. Pero språkutbyte puede ser traducido a intercambio, ¿no? He empezado a ir a los grupos de intercambio y entonces he creado mi propio grupo de Facebook para empezar a comunicar con gente que querían hacer intercambio de español y sueco. Därför att jag träffade honom eftersom han har en grupp som heter Los Suecañoles. Och det är en språkutbyte, hur säger man? Det är en språkutbytesgrupp. Es un grupo- Språkutbytesgrupp. 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 En sueco, cuando es una cosa, es una palabra. Y para juntar palabras, utiliza ese. Språkutbytesgrupp. Grupo de intercambio. Okej, språkutbytesgrupp. Un grupo de intercambio siente como, si hay un grupo que solo trata de un idioma, los miembros no tienen el mismo valor. Pero cuando hacemos un intercambio, siente como los hispanohablantes y los que hablan sueco tienen el mismo valor, no importa qué nivel que tienen. Y eso es muy importante para empezar a hablar otro idioma. Tienes que sentir muy confortable, como estás a igual nivel que los demás. Och jag tror att det är viktigt för alla människor att komma till Sverige och börja prata språket från här. Det finns så många personer som tror att du behöver inte att prata svenska här. Men jag tror att det är viktigt. Det är så viktigt att prata här. Det finns fler möjligheter. Fler möjligheter att göra saker och att få ett bättre jobb här i Sverige också. Om du pratar på svenska, absolut. Därför att till exempel när jag kom till Sverige, jag har varit i Sverige i 3 år nu. Första gången jag kom hit började jag att gå till SFI som är svenska för invandrare. Jag kunde få ett bättre jobb här. Det var jättebra för mig. Es muy importante que aprendas el idioma para puedas tener otro tipo de trabajo. Exakt. Nej men det är bra. Es difícil recordar todo lo que Nej, dices. jag vet, men du kan skriva undertext. Okej. Så det spelar ingen roll om du behöver inte att översätta allt. Nej, alltså. El sueco es muy importante. Siento como los hispanohablantes y como cualquier humano merece independencia o como libertad. Yo siento como los que no hablan sueco falta su independencia y libertad.
elegir el trabajo que quiere trabajar y bueno, que no dependiende de otra persona. Que no dependa de otra persona. Gracias. Aha. Que no depende de otra persona. Exakt, okej. Här till exempel i Sverige det finns så många olika språkcafé när du kan gå där och sen du kan prata med andra personer och sen du kan byta språket. Hay muchos grupos de intercambio y bueno, los suecañoles está como especializado en lo de sueco-español, pero a veces hacemos inglés también. För mig det var viktigt att göra SFI också. Och nu till exempel ska jag börja en master och det är digital communication men det är på svenska. Så jag tror att och det är en master så jag tror att det, tack så jättemycket. Det ska vara, alltså gör så. Ya va a ser una maestría de comunicación digital. Exakt, och en sueco. Ja, exakt. Och det är så spännande eftersom jag vill förbättra min svenska nivå. Så jag tror att den här master ska vara jättebra för mig. Jag måste prata på svenska hela tiden och jag måste göra provet på svenska också. Så ja, det ska vara jätteroligt. Me encanta escuchar que Michelle tenga oportunidad de hacer su maestría en comunicación digital y que porque ella también quiere mejorar su sueco y es como, se nota como una persona muy empoderada. Muy empoderada. Exakt. Hashtag empoderada. Nej, men jag är alltså glad för att göra den här. Och det var inte så lätt att få den här möjligheten eftersom jag måste göra en prov på svenska också. Och det var jättesvårt för mig. Men ja, I got it! För mig det var inte så svårt att no fue tan lära mig. Difícil aprender sueco att lära mig svenska. Porque ya sabes inglés, ¿no? Exakt, alltså det hände att när jag var i Mexiko till exempel, sen flyttade jag till Australien. Eftersom jag ville att förbättra min engelska också. Men när jag var i Mexiko, min engelska var inte så bra. Algo que yo siento quizás pasó conmigo cuando yo estaba en México la primera vez. Okay. Yo tenía un vocabulario bastante grande, pero era muy difícil comunicar. Aunque que tenía un vocabulario grande, no pude escuchar o distinguir sonidos. Entonces como... ¿Qué? ¿Puedes repetir, por favor? Och i Mexiko det son, no manches. Me estaban gritando güero todo el rato. Güero, en México. Exakt. Ja, det händer i Mexiko, absolut. Så det blir så svårt för mig att kommunicera mina tankar. Mina tankar. Jag måste tänka också på grammatiken. Det är så svårt. Jag tror att jag gör flera fel. Men du förstår vad jag säger så det är bra. Det går bra. Sí, Michelle es muy fácil de entender cuando ella habla sueco. Realmente. Om du vill lära dig en ny språk, det är bättre när du flyttar till det där landet. Du måste anstränga dig för att prata det här språket. Para aprender otro idioma tienes que esforzarse para aprender y la mejor manera de aprender un idioma es viajar a su país y vivir. I Sverige det är så lätt att prata på engelska och byta. När jag pratar med andra personer här, andra svenskar, de byter till engelska och jag var som nej men jag vill prata på svenska så så det är jättelätt att prata på engelska. Ok, voy a tratar de explicar todo y dar mi punto de vista también. Cuando llegas como inmigrante a Suecia y quieres aprender sueco, puede ser bastante difícil porque si tú hablas inglés y los suecos si no hablas bastante bien el sueco, van a responder en inglés. Entonces como pierdes tu oportunidad de practicar o aprender sueco. Los suecos encantan inglés, entonces como encantan la oportunidad de hablar inglés. Les encanta hablar inglés. Sí. Jag vet. Om du anstränger dig att prata svenskar gillar det att prata med dig. Sí. Si esfuerzas hablando sueco, los suecos encantan. Till exempel nu att du känner så många personer från spanska talande personer. Vilka ord är jättesvårt för dem att uttala? Okay. ¿Cuáles son las palabras más difíciles de pronunciar para los hispanohablantes? Exact. Voy a tratar de dar ejemplos, pero también tratar de dar trucos para arreglar la pronunciación también. Ja, det är jättebra. El número 7, por ejemplo, 7. Y hay muchos hispanohablantes que como es difícil pronunciar 7 bien. Yo dije, bueno, intenta decir
lo mismo, pero con un tono bajo. Y parece que hay muchas personas que no Vale. lograron pronunciar okej. bien. Entonces quizás es un truco general que debes intentar pensar un poco sobre tono. Kan jag prova den där? Claro, Okej, så du säger debes alltså intentar, sí. hu till exempel, ja, hu. Sí, pero intenta repetir otra vez, Aha, pero tratar de utilizar un tono bajo. Sju, hu, sju. hu. Sí, ahora yo siento como ella pronuncia mejor, pensando en el tono bajo. Okej! Till exempel sjuksköterska. 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 Sí, Är det ahora värre? yo siento como pronuncias muy bien. Perfekt! Okej! Like trabalenguas. Hur säger man på svenska? Tungvrickare. Tumbrickare. Det finns en som är 6 laxar i en laxask. Här du Sí, säger... 6 laxar i en laxask. 6 laxar i en laxask. Okej, 6 men- laxar i en laxask. Oj! Okej, så du måste prova att göra det 3 gånger. 6 laxar i en laxask. 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 Sí, yo opino que ella es más impresionante. Okej. Algo que yo di como consejo en los pequeñoles hace mucho tiempo y porque es divertido también, pero debe ser divertido cuando estás aprendiendo. Para explicar bien, en español cada sílaba más o menos tiene misma duración. Entonces, si yo quiero hablar el español muy rápido, cada sílaba puede ser muy corta en duración. Si quiero hablar más lento, cada sílaba puede ser más larga. En sueco es intercalando, o que los vocales están cortas o largas. Yo estoy dando consejo que deben intentar hablar el sueco como están coqueteando. Okej. Como te llamas en sueco, pero con un poco con intención, Vad como heter du? sensual. Hej, vad heter du? Okej. Cuando el hispanohablante está muy estresado, Mm. quiere hablar más rápido. Y el sueco puede tener dificultad en entender el hispanohablante si habla muy rápido. Por eso, cuando se está practicando, debes exagerar más, porque cuando tú estás estresado, hablas más correcto ritmo o melodía. ¿Cómo estás? Entonces debes preguntar, ¿hur mår du? Y hay muchos hispanohablantes y otros inmigrantes también que a veces como, ¿hur mår du? Ja, ja, Como exakt. súper rápido, como un golpe. Ja, eftersom de blir nervös. Yo creo que es más natural hablar rápido en español, como no es falta de como cortesía, pero si tú hablas rápido en sueco, puede ser un poco descortés. Okej. Tienes que hablar con mucha intención. Si Ok. realmente quieres preguntar cómo estás, Aha. tienes que decir, ¿hur mår du? No Hur puede ser, mår ¿hur mår du? Hur mår du? Vad heter du? Es mejor cuando es más pasado. Sí. Okej. Kan du ge oss vilka Vilka fraser fraser, viktiga fraser du måste använda här i Sverige när du kom? debes tener habilidad de hacer presentación personal? Absolut. Hej, jag heter Tim. Es como, hola, me llamo Tim. Hej, jag heter Tim. Hej, jag heter Michelle. Ahora suena super sueco. Ja, exakt. Eller hur? Okej. ¿De dónde vienes? Exakt. ¿Var kommer du ifrån? Var kommer du ifrån? Hur gammal är du? ¿Cuántos años tienes? ¿Vilka språk Pratar du? talar du eller pratar du? ¿Qué idiomas hablas? Jag vet en annan. Hur trivs Sverige? Eller? Hur trivs du i Sverige? ¿Cómo sientes en Suecia? ¿Trivs? Ajá, a mí exacto. cuesta traducirlo. Okej. Hur trivs du ¿Cómo Sverige? sientes en Suecia? Creo que es más Ok. parecido. Okej, jag tror att det var hur trivs Sverige till dig. No. Nej, eller ¿Cómo hur? Suecia sientes cuando Ajá, estás en exacto, Suecia? ya. Sería más traducido así, Ja, entonces. jag vet, exakt. Det är lite svårt för mig. Jag kan inte förklara det här ordet, så därför så. Okej. Como en sueco y español cambia orden de algunas palabras. Oh, ja. Como adjetivos son después del sujeto en español, pero es antes en sueco. Därför att om du pratar på engelska, det är lättare att lära sig svenska också. Cuando hablas inglés es más fácil aprender el sueco porque ya tienes un poco de estructura. Aha. Es muy similar. Och det finns en annan sak att jag gjorde fel förut. Det var till exempel ö. Jag kunde inte hitta skillnaden mellan Ahora den här. equivocaste un poco con el orden. Okej. Las últimas vocales en sueco son O con A, circulito, Ä con dos puntitos, una A, y Ö, un círculo con dos puntitos. Aha, det låter det samma sak. Que suenan muy parecidos. Aha, exakt. Es que, bueno, yo siento como paso lo mismo conmigo en México.
era muy difícil distinguir los sonidos. Entonces yo siento como puedo entender muy bien a los hispanohablantes que están aprendiendo los vocales suecos, que pueden parecer muy parecidos inicialmente, pero con práctica vas a notar la diferencia. Exacto. Y por eso que los que escuchan ahora se det cuesta samma mucho, sak. como O, E, Ö. Estoy tratando de estar muy consciente que estoy enseñando cómo estoy haciendo con los labios. Ja. Porque si quieres pronunciar correcto, tienes que hacer lo correcto con los labios también. Det finns en annan tip också, att du måste börja träna inför spegel. Inför Sí, spegel. debes practicar al frente de un espejo para puedes quizás notar las diferencias. Skillnaden, exakt. Y quizás cuando estamos hablando de los ejemplos en sueco, quizás tú también debes intentar como replicar los movimientos de labios. Ja, repetera lite så. Sí. O, O, E, Ö, Ö. Porque es el orden del abecedario, okej, entonces därför att. quizás Okej. pronuncias muy bien, Ajá. pero yo estoy muy acostumbrado a encontrar hispanohablantes que están, bueno, pueden pronunciar quizás los Ajá. sonidos correctos, pero no identifica a cuál letra es el sonido. För mig det spelar ingen roll, jag var så Abajo del video puedo ayudar a poner recursos como enlaces de perfekt. diferentes aplicaciones que ayudan. Ja, det ska vara jättebra eftersom det finns så många personer Det skulle vara jättebra. det skulle vara, tack så jättemycket. Det skulle vara jättebra eftersom det finns så många personer som vill komma till Sverige. De vet inte hur kan de göra det. Hay muchas personas que quieren ir a Suecia y quieren aprender el idioma, y yo siento como es muy bien si antes de venir a Suecia toma un poco de responsabilidad y aprender Ja. el idioma. Hemos creado un curso de sueco para hispanohablantes adentro de Duolingo. Det finns personer att bor i Mexiko till exempel. Kan de använda den här kursen eller? Y framtiden. En el futuro que pueden empezar a utilizar el curso de sueco. Ya. Yo quisiera saber cuántas personas en el mundo en el mundo latino como quieren aprender sueco. Quisiera Ya. saber ahora. Yo puedo poner abajo del video también para Ajá. que puedan recibir notificación cuando el curso está listo. Tenemos un grupo de Facebook con 4.000 personas y yo espero que las personas en mi grupo de Facebook, yo espero que puedan intercambiar entre ellos. Yo quisiera ayudar a todos al mismo tiempo, pero soy solo una persona, entonces Ya, como me encanta la gente latina como los que hablan español, como yo siento que me entienden muy bien. Yo fui a bailar con amigos latinos y me dijeron como Tim, tú eres más latino que yo, porque tanto que bailas. Du ser jättemexikansk ut. No. Jag gillar att vara med latinska människor. Latinska och människor. Latinamerikanska människor. Y yo siento como si yo estoy cuidando a los latinos o los hispanohablantes me cuidan. Om du kom till Sverige, du kan gå med Tim till Svekañoles och den du kan träna lite mer svenska och spanska. Cuando vienes a Suecia estás súper bienvenido a participar en los grupos de los Svekañoles, que nos encontramos ahora en Estocolmo 3 veces a semana, lunes, miércoles y sábado. De ska hjälpa dig att förbättra ditt språk här. Sí, vamos a intentar lo mejor, nuestro mejor para ayudar. Eso es mi propósito. Y los suecos generalmente cuestan romper el hielo. Se crea mucho estrés romper el hielo. Quizás en tu cultura pues, es muy fácil empezar a hablar con otra persona. Intenta utilizar tu cultura como tu ventaja en Suecia. No sientes vergüenza hablando con gente. Habla. Y vas a aprender muchísimo más. Eftersom när jag pratar på svenska blir jag lite blyg när jag pratar eftersom det är som Ella siempre Fel. dice que estás sintiendo muy tímida hablando sueco, pero espero que también que sientes mucho orgullo, porque ella ha logrado mucho, yo siento como, y yo creo que también si una persona siente orgullo por lo que ha logrado, puede llegar muchísimo más lejos. Ja, absolut. Ja, så tack så jättemycket för att vara här. Muchísimas gracias por invitarme a hacer ese tipo de, no sé, entrevista. Muchísimo más divertido para mí Ja. que una entrevista tradicional, por lo menos. Tack så jättemycket, Tim. Muchísimas gracias, Michelle. Ok, gracias por estar aquí y que nos vemos en el siguiente video. Y que se Ah. suscriban. Ah. ¿Cómo se dice todo eso en el sueco? Okej, tack för att ni var med. Glöm inte bort att prenumerera. Glöm inte bort... Glöm inte bort att prenumerera. Glöm inte bort att prenumerera. Glöm inte bort att prenumerera. Oh my god. Glöm inte bort att prenumerera. Prenumerera.
Prenumerera. Glöm inte bort. Glöm inte bort att prenumerera. Prenumerera. Och ja, nos vemos en el siguiente video. Vi ses i nästa video. Vi ses i nästa video. Hej då! Hej då! Hej! Ciao! Ciao!